Hola trader, bienvenido a este nuevo capítulo de Descifrando el Precio, donde te muestro entradas aplicadas gracias al sistema que utilizamos y donde tengo como objetivo explicarte diferentes pilares o fundamentos de la misma. En esta ocasión vamos a revisar estas dos entradas en LibraCAD que las podemos tomar gracias al uso justamente de tres conceptos. Primero, la jerarquía de las estructuras. Segundo, la disponibilidad del movimiento o desplazamiento en esas estructuras. Y por último, el uso de estructuras menores gracias a la fractalidad. ¿Vale? Entonces vamos a revisar cómo fue que aplicamos cada uno de estos conceptos dentro de un esquema multitemporal donde pudimos tomar primero esta entrada sobre una zona de ventas y esta segunda entrada donde utilizamos otra zona de ventas. Entonces vamos directo a la explicación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al gráfico de diario, vamos a eliminar todo esto y vamos a comenzar a hacer el análisis completamente desde cero, ¿sí? Muy bien, entonces fíjate en lo siguiente. Inicialmente vamos a hablar sobre ese primer fundamento que era la jerarquía de las armonías o las estructuras mayores. ¿Listo? Entonces voy a trazar dos líneas y ya te voy a explicar de dónde nacen. Voy a trazar esta línea por acá y voy a trazar esta línea por acá arriba. ¿Correcto? Muy bien, la primera línea nace de esta estructura mayor, ¿correcto? Y la segunda línea sale de esta estructura intermedia, podríamos decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Estas estructuras se fijan según el alcance vertical de sus contracciones, es decir, amarillo salió porque esta pausa es muy grande, ¿correcto? Y azul nació porque esta pausa es un poco más pequeña, ¿vale? Entonces, por ahí voy fijando lo que son los niveles de estructura. Entonces, vamos a fijarnos que ambos niveles de estructura van subiendo o son alcistas, ¿listo? Por ahora voy a quedarme solo con la línea de más arriba, ¿correcto? Porque es que esa es la que está más próxima a donde estaba el precio en dicho momento, ¿sí? Y vamos a revisar entonces este concepto que te digo. Entonces, yo sé que esa estructura es mayor, ¿correcto? Yo lo sé y sé que hasta que este nivel no se rompa, eso en teoría va a seguir siendo alcista. Pero ¿qué es lo que pasa? El precio es fractal. Los movimientos están compuestos de movimientos más pequeños. Entonces fíjate que acá voy a trazar un nivel de estructura o una estructura más pequeña con color negro, ¿sí? Entonces fíjate acá en lo siguiente, es muy interesante. Mira que acá nosotros tenemos altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos y un nivel válido para quiebre de estructura porque se encuentra entre dos extremos altos consecutivamente más altos. Entonces aquí ¿qué es lo que hacemos? Verificamos que el precio rompe lógica tendencial y podríamos buscar un esquema, por ejemplo, como el de polaridad para vender. Entonces tú te preguntarás, profe, ¿cómo así que vender si esa estructura mayor es alcista? ¿No? Y dijimos que en teoría sería alcista hasta que no se reviente ese nivel. Ahí va el uso de este concepto. La jerarquía de las estructuras mayores existe, pero yo debo de entender que el mercado es estructural y que todavía falta mucho espacio para llegar a ese nivel de quiebre. Entonces, yo no necesariamente tengo que ir en la misma dirección, pero sí tengo que respetarlo. ¿A qué me refiero? Si yo sé que mi nivel de rompimiento está por acá abajo, ¿sí? Pues yo voy a comenzar a respetar eso cuando el precio esté estrictamente por acá abajo. Mientras tanto, yo no puedo desperdiciar todo este espacio. Si yo veo que aquí estructuralmente es viable buscar una venta por acá y estoy lejano a ese nivel importante de la estructura mayor, como quien dice, puedo operar mientras tanto, ¿sí? Entonces, mientras llego, ¿sí? Voy a operar esa estructura menor. Entonces, voy a operar negro, ¿sí? Voy a trazar esta línea que corresponde al nivel de quiebre de la estructura pequeñita y ya sé que sobre ella voy a buscar una polaridad. ¿Listo? Entonces, ahí va el segundo enunciado que te puse ahorita. Disponibilidad, lo puse entre comillas porque yo lo llamo más o menos de esa manera. Es decir, si hay espacio para el desplazamiento, ¿sí? Del movimiento que tú buscas. Entonces yo acá voy a buscar que el precio regrese y en una hora un 3-1 para mí es un desplazamiento pequeñito por ahí de este tamaño. Entonces alcanzo perfectamente. Entonces mira que cuando yo vi que el precio se comenzó a regresar nuevamente a esa zona de ventas, voy a trazarla por acá. Recuerda que estoy en diario. Ahí sí ya entonces me fui al gráfico de una hora, ¿sí? Y en el gráfico de una hora es donde identifiqué
la entrada, ¿correcto? Entonces se lo voy a marcar por acá. Esto fue acá, damos la zona de diario, ¿correcto? Listo, entonces por acá fue nuestra primera entrada, fue esta pequeñita de acá. Vamos a trazarla por este nivel y vamos a trazar este Fibonacci. ¿Listo? Entonces, fíjate cómo fue la entrada. Fue muy sencillo. Fue un esquema de extremo, de trampa. Fíjate, quebramos, ¿sí? Y regresamos a la zona 61.8 y sobre la zona 61.8 el precio reaccionó con un gatillo de vela envolvente. Entonces mira que acá en la zona 61.8 que llamamos zona de decisión por Fibonacci, ¿sí? Vendimos al cierre de la vela envolvente, pusimos el stop un poquito por arriba y buscamos, como siempre les digo, mínimamente un 3-1, ¿sí? Que no está para nada mal. Entonces mira que utilizamos la zona de ventas de esta estructura menor y en una hora entramos con un esquema extremo de trampa, luego trazamos un Fibonacci y confirmamos con una vela envolvente, ¿correcto? Ahora vamos a hablar de la segunda entrada, muy fácil también. Mira que aquí ya se va formando estructura, entonces tú ya sabes, esto venía subiendo, ahora viene bajando. Ahora que tienes un bajo más bajo y tienes altos que ya son más bajos, entonces esto ya es una estructura bajista. Entonces tú puedes utilizar perfectamente este bajo más bajo válido para seguir buscando ventas. ¿Por qué? Porque aún tienes el espacio para llegar a este nivel que ya sabemos que es mayor y que toca respetarlo, ¿vale? Entonces, como todavía tengo el espacio, perfectamente lo puedo seguir aprovechando. Vamos a trazar este nivel por acá, ¿correcto? Y seguimos buscando lo que son las ventas. Entonces mira que acá el nivel parece, ¿sí?, que va a volver a funcionar, ¿sí?, bajo el esquema que te acabo de decir. Sería una continuación, una polaridad donde este soporte pasa a funcionar como resistencia. Entonces mira que tenemos trazada la zona de ventas, ¿correcto? Entonces vámonos a ir acá al gráfico de una hora, ¿sí? Y mira lo sencilla, lo fácil, lo bonita que fue la entrada. Eso es tan sencillo como trazar ese nivel de quiebre de estructura. David, esa estructura tan pequeña, pero es que el mercado es fractal. En algunas fractalidades la pausa va a ser literalmente una sola vela, ¿sí? Entonces acá trazamos el Fibonacci, ¿sí? Mira que aquí reaccionamos, ¿sí? Reaccionamos de una forma muy bonita con gatillo de vela envolvente sobre la zona de Fibonacci. Aquí ponemos la venta, ponemos el stop loss, ¿sí? Y acá es donde vemos la importancia de tener un plan, porque da justo el 3-1 y después de que da el 3-1 ya se comienza a devolver. ¿Sí ves? Entonces es lo que te digo, es varias cosas. Adaptarte a la fractalidad, es decir, las estructuras no siempre tienen que ser del mismo tamaño, si no, no tuviera gracia. Al contrario, yo sé que se van a presentar en diferentes magnitudes, que es justamente la fractalidad, y yo la aprovecho. Entonces yo sé que esta estructura pequeñita es la más próxima a la zona de ventas. ¿Para qué me pongo a esperar esta estructura grande que tiene el nivel de quiebre tan lejos de la zona de ventas? Yo lo que busco es una activación de la zona de ventas. Este pequeño recorrido activado por esta zona de ventas, ¿me sirve o no me sirve? Claro, sí, y eso es lo que estoy viendo. Entonces mira que acá hay una estructura pequeñita que se rompe por esquema extremo de trampa, que llegamos a la zona de Fibonacci por envolvente y tomamos el 3-1. El 3-1 es lo que está dentro de nuestro plan y aquí seguir las reglas del plan fue lo que nos hizo ganar. ¿Listo? Creo que ya quedó claro. Creo que ya quedó claro los tres fundamentos que queríamos explicar el día de hoy. En primer lugar, que las armonías mayores tienen una jerarquía, es decir, hay que respetarlas, pero no hay que ir a favor de ellas siempre. Con respetarlas es suficiente, es decir, no vender o no comprar en niveles cercanos de rompimiento de las estructuras mayores. Segundo, disponibilidad del desplazamiento, es decir, que nuestro beneficio, ¿sí?, quepa dentro de esas estructuras. Y por último, que podemos operar estructuras más pequeñas gracias a la fractalidad. Espero este capítulo te haya gustado mucho, que sigas todos los capítulos, que no te pierdas ninguno, que si este es el primero que veas, vea los anteriores y nos vemos como siempre en el próximo video.